Hoy es lunes 27 de abril y es la 1:20. Profesora Mariana Escamilla, buenas tardes. Un gusto estar aquí con usted. Justo le estaba preguntando antes de que comenzáramos si alcanzó a escuchar algunos de los tres conversaciones pasadas. ¿Sí? Hola Edson, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder platicar con mis estudiantes. Y sí, fíjate, luego agregué Punctum, ¿no? Se llama creo que está en Spotify. Sí. No sé si esté en otras plataformas. Trataré. Sí. Sin embargo, más que nada lo guardo ahí, no le doy difusión ni nada, más ajá. es como solo para tener un lugar El donde archivo, archivarlo. ¿no? Ok. Sí. Fíjate, escuché un cachitito de la de ¿La Friends? Pero más que nada era como para escuchar cómo sonaban las voces, ¿no? Uh-huh. No le pude prestar mucha atención. Ahora sí que he tenido una semana un mes, 2 años que Me te imagino, digo, sí. entre la maestría y el trabajo. Pero sí voy a escuchar las otras. No, está perfecto. Y voy a escuchar esta, claro que sí. Sí. Le pregunto para saber más o menos si ya conoce un poquito la dinámica. Solo quiero guardar conversaciones con gente que a mí me parece interesante. Súper. Y de la gente que a mí me parece interesante, los que más interesantes me parecen y que están como más inmediatos en mi entorno actual, pues son mis profesores. Y quiero como llegar a conocerlos más allá de las clases, porque es algo que nunca he hecho, la verdad nunca he hecho en toda mi vida académica, y que creo que en artes es una oportunidad enorme para justamente no solo conocer a un profesor, sino conocer al ser humano que llegó a ser profesor, pero que también pues tiene conocimiento artístico, que es artista en su mayoría y demás. Y me quería empezar con usted, porque usted fue la primer clase que tuve al llegar a la facultad, que fue Bidimensión. Sí. Entonces, pues me quiero ir en orden. Claro que sí. Y más que nada, por otro tema que ya iremos tocando más adelante, que me ha llamado mucho estos días, no solo me ha llamado, sino que ha llegado a mi vida así a tocar puerta estos días, que es el especismo y el veganismo y demás. Entonces llegó así a fuerzas. Increíble. Pero bueno, siempre me gusta comenzar, yo trato de presentar a las personas por cómo les conozco, que usted fue mi profesora de Bidimensión, pero me gustaría que usted se presentara como usted guste. Claro. Bueno, me llamo Mariana Escamilla, Lucía Mariana. Fíjate que como que toda mi vida me han dicho Nana o Mariana, y es muy raro que alguien me diga Lucía, ¿no? He tenido solo 2 directores en mi existencia que me han dicho Lucía, que sería Janitzio, y en la prepa mi director de preparatoria. Pero fíjate, se me hace, o sea, para presentarme creo que Lucía me gusta cada vez más, porque es un nombre pues totalmente heredado de mi mamá, ¿no? Mi mamá se llama Lucía, y pues justo significa la primera luz. Okay. Sí, me encanta. Alguna vez le dije a mi mamá, ¿por qué no me pusiste Lucifer? Que también Lucifer tiene algo que ver con luz. No recuerdo bien el nombre, ¿no? Pero creo que luz de la mañana, algo así, ¿no? Así es. Sí. Ajá. Sí. No, pero alguna vez tenía yo, hablando como de mi nombre, no sé, alguna persona que no le caía yo muy bien y decía, es que ¿por qué no me pusieron Lucifer, no? Una cosa así, y digo, bueno, luciferino suena muy bien. Tiene que ver con conciencia, tiene que ver con luz. Y bueno, no lo sé. Soy una persona, ¿cómo decirte? Creo que tengo como, no sé, tengo como cierta sensibilidad especial por los animales, ¿no? Por la naturaleza no humana, también la humana, claro, pues porque me dedico al arte, ¿no? Y pues soy profesora, pero creo que si me tengo que presentar con algo, creo que es con esta conexión que con los años incluso se ha ido como acentuando, ¿sí? Pues soy artista plástica, artista visual, me encanta escribir, yo sí me puedo considerar un poquito como escritora, me gusta muchísimo leer, me encanta investigar, me encanta tener conversaciones profundas de la vida y esforzarme en todo lo que hago para poder mejorar como ser vivo y poder mejorar a que las condiciones cambien de alguna manera. Por eso soy profesora. Entonces, disfruto mucho lo que hago porque sí siento que, yo sí creo que podemos tener resonancia en otras personas.
dado que en mí han resonado otras personas y me han inspirado a ser mejor. No lo sé, he bailado toda mi vida, también la danza para mí ha sido un pilar fundamental de mi acercamiento a las artes. Bailo, imagínate, desde los 4 años. ¿Qué más? Actualmente, bueno, podría considerarme como antiespecista, digo, ya se le nombra, ¿no? Pero yo creo que es algo que he tenido como toda mi vida. Ahorita estoy ya 100% en transición al veganismo. No sé, me gusta mucho la facultad, fíjate. Ya llevo 12 años por acá. ¿12? Sí. Tanto de estudio como... Claro, estudié aquí, estudié plásticas, artes plásticas, egresé de aquí y después ya empecé de profa. Bueno, uno concursa, ¿no? Por algunas materias, comencé con de adjunta, ¿sí? Con la profesora Ana Lilia, fíjate, nuestra directora, en el taller de arte de concepto 1 y 2. ¿Todavía está ese taller? No, ya no, era ¿verdad? de plásticas. Sí, más o menos pero como se era lograron... el taller de arte de concepto. Pues es que, fíjate, antes más bien era lo que hoy es tetradimensión. Sí, okay. eso era arte de concepto. Nada más que digamos que yo considero que el concepto ya se ha expandido a todo. O sea, si me presentas una pintura sin concepto, pues ya no tiene cabida, ¿no? Dentro del arte contemporáneo, entonces todo. Sí, así es. No sé qué más decir de mí como en mi presentación así. Creo que ya hablé un buen. Fue una gran presentación. De hecho, de las personas que he conversado, usualmente dicen una sola frase. Y se extendió mucho. Estuvo perfecto porque así me dio una gran perspectiva de usted. Perfecto. Y algo que puedo rescatar es que es un espíritu libre y muy activo. Muy activo. Eso está muy padre. Bueno, así yo la percibo. Súper. Antes de pues conocerle en este papel de profesora, me gustaría indagar un poquito sobre su experiencia con las artes en general. Sí. Me comenta que bailó desde los 4 años. ¿Todavía baila? Sí. Bueno, de esto me voy a llevar así mucho tiempo. Pero mira, desde chiquitita, desde los 4 años, ahora sí que por mis papás, siempre pues se esforzaron como en meterme en distintas actividades, ¿no? Y se los agradezco muchísimo porque creo que todos tenemos que conectar con el cuerpo, ya que es lo único que tenemos, ¿no? Al final es eso que tenemos, lo único. Entonces fui incursando en todo tipo de danza. Todo, o sea, todo lo que te imaginas, de que hawaiano, tahitiano, tap, danza irlandesa, flamenco, folclore, jazz, hip hop, danza contemporánea, y eso fue ya lo último que llegué a hacer y fue con lo que me apasioné, la danza contemporánea, y ese también fue mi quiebre. ¿Por qué? Sí, porque a los 21 años, en un concurso de danza contemporánea, justamente en el Teatro de Zamora, hermosísimo el teatro, ahí tuve una fractura, se me rompieron 3 ligamentos, wow. El menisco se destrozó, se me explotó toda la bolsita de líquido sinovial, ¿no? La bolsa sinovial, y eso me cambió la vida de por vida, ahora sí que de por vida. ¿No? Suena muy grave. Tristísimo, trágico, y justo apenas acabo de publicar, de hecho en Instagram el fin de semana, una pieza que hice en torno a ese momento hipertrágico de mi vida. Recuerdo que mientras estaban rotos mis ligamentos y demás, me hice un vaciado en yeso de toda mi pierna y ese lo presenté acá en el foro de filmación justamente, ya ahí juntando la danza, ¿no? Y la plástica. Y apenas ahorita, justamente después de 11 años, porque eso fue en 2015, estoy retomando mi danza contemporánea. Sí, estoy aquí con algunas alumnas aquí de la facultad. Sí, justamente por eso preguntaba si todavía bailaba, porque vi esa publicación, no entendía muy bien el contexto, porque también me quise mantener como que un poquito superficial en todo, para llegar a conocer a través de usted y no tanto a través de redes sociales, porque creo que nos quedamos con eso hoy en día, ¿no? De lo que vemos en redes sociales y creemos que ya llegamos a conocer a una persona, pero preferí como que alejarme un poquito de eso y quedarme con lo que usted me quisiera contar. Aparte de esta relación con el cuerpo que comenta de la danza, ¿hubo algo más que le hiciera conectar mucho con eso? Sí, bueno, con el arte en sí.
Pues, fíjate, cuando íbamos a presentar en distintos teatros, porque yo también hice teatro musical, lo que me empezaba a llamar muchísimo la atención era como estas personas, como estos héroes sin capa, ¿no? Que estaban como tras bambalinas, que eran los escenógrafos. O sea, yo decía, qué bonitas escenografías, ¿no? O sea, es que esto hace todo. O sea, puede que nosotros estemos bailando, pero si no existiera como esa iluminación, el aspecto escultórico, ¿no? La utilería, pues vaya, la escenografía en sí, así a nivel ya más monumental, se perdería todo. Entonces eso fue lo que me fue fue el gancho hacia la plástica. Okay. De hecho, yo hice examen para escenografía en el Senat. No quedé, solo quedan 13 al año, imagínate, y de esos unos 12 son de que, si es que tiene el apellido, es el hijo, es el abuelito, sí. el nieto, en fin. Me acuerdo, de hecho, a ese chisme, que durante el examen, pues una chica no llevaba ni materiales, ¿no? Yo me acuerdo que hasta yo le presté, y fue de las que quedó. Entonces, pues, ¿qué te digo? Sí. Y después al mismo tiempo hice el examen aquí. Dije, bueno, puedo tomar plásticas como una base y ya después me muevo a escenografía. Sí. Y me fue súper bien. Fui el segundo lugar de esa vez de todos los exámenes. Yo fui el segundo lugar. ¿En serio? También yo fui el segundo lugar de mi examen. Oye, qué increíble. Mira. Sí. Coincidencias, sí. Qué bonito. Y ya dentro de las artes, sí, más o menos, ¿qué fue lo que le apasionó? Porque veo que tiene producción muy variada. Muy variada, hiper ecléctica. Pues es que siempre ha sido como una búsqueda constante como un rollo como filosófico, ¿sabes? De entenderme a mí y la realidad y al ser humano y al ser humano en interrelación con esto que denominamos realidad. Okay. Entonces, para mí es eso. O sea, las artes para mí son una forma de pensar. Es un lugar propicio para pensar, para propiciar el ser autocrítico. Y para mí incluso las formas pasan a un segundo plano, ¿sabes? Por eso a veces hago pintura, instalación, de todo. O sea, puede ser de todo. He hecho stop motion, animaciones en stop motion. Ahorita estoy haciendo un gabinete de curiosidades, entonces es súper variopinto. Pero justo va en torno a lo que yo necesito en ese momento como pensar. Ok. ¿Sí? Mencionó un término que la verdad no conozco. Sí. ¿Qué es ecléctico? Ecléctico, pues sería como muy variado, ¿sí? O sea, distintas técnicas, distintas, incluso como, ves que hoy en día el arte es como muy multidisciplinario, ¿no? Sí, transdisciplinario, pues eso es totalmente lo mío. Sí, ya el medio la verdad es muy, muy extenso. Muy extenso. Y importa más, que es lo que estábamos hablando antes de comenzar la grabación, importa más como que el mensaje, el porqué, bueno, ya el detonante es como que la raíz del mensaje, pero sí importa más como que la narrativa que tenga lo que se vaya a producir. Sí. Dentro de todas estas producciones que ha hecho tan variadas, eclécticas, sí. ¿Hay alguna que usted como que atesore mucho? Porque, bueno, yo en esta relación que he tenido con el arte me he dado cuenta que hay algunas piezas, algunas obras o algo que llego a hacer que como que lo aprecio más que algunas otras cosas que llego a hacer, inclusive si tienen un muy buen mensaje, hay algunas que llego como que a atesorar más. ¿Hay alguna que usted tenga que le pase sin duda. Son dos y es que soy muy profunda. ¿Cómo decírtelo? O sea, no es por echarme flores, o sea, al contrario, es como que a mí me cuesta mucho trabajo como hacer algo y de rápido, ¿no? Y ya, eso. Okay. Sino que son trabajos de años. Okay. Y entonces los dos que yo rescataría es justamente teatro para sí, el teatro como espacio de transgresión del otro, que sería mi proyecto de titulación de la licenciatura. Ese fue un cortometraje que hice, me llevó 5 años su producción. Wow. Sí, y además se acompañaba pues de un texto, ¿no? Según era un ensayo, pero un ensayo de 90 páginas. Te digo, me gusta mucho escribir. Es titulación, me encanta pensar. También, sí. Y ahorita el de maestría, que sería mi gabinete de curiosidades. ¿Le gustaría hablar sobre su gabinete? Sí, claro. ¿Sí? Sin duda, me cambió la vida. ¿Sí? Me cambió la vida. ¿Por qué? Sí.
te podría decir que gracias a este proyecto de mi gabinete estoy ya en el antiespecismo y el veganismo. Ok. Más o menos sobre qué claro trata el... Mira, se supone que, o sea, yo elegí los estudios visuales porque esa es la maestría de aquí y la recomiendo muchísimo. Okay. O sea, yo siento que si las artes como que te abren ya un tercer ojo, te vuelven consciente de alguna manera y te hipersensibilizan con tu entorno, ¿no? Contigo mismo, con la realidad, etcétera. Los estudios visuales te dan ya esa mirada, pero crítica, ese qué hay detrás de lo que estamos observando en las imágenes. Entonces, esto me llevó a pensar en los gabinetes de curiosidades del siglo XVIII, XVII, XVI, que serían de la Edad Moderna. Eran de un talante pues colonial, ¿no? Así, la verdad, bien gandalla. Y todo surge de un trauma. Toda mi producción es como de un trauma, ¿sí? O sea, debe ser algo como muy angustiante. Eso de hecho es parte de mi metodología. A partir de una experiencia intensa, esto puede ser un objeto para generar conocimiento. ¿Sí? Y un poco de resignificación también. Así es. Sí. Entonces yo recuerdo que estaba en Houston. Fui a Houston por razones del COVID, me tuve que ir a vacunar allá porque si no te morías, ¿no? Era muy angustiante para ese tiempo. Sí. Entonces me acuerdo que por azares del destino llegué al Museo de Historia Natural y ahí había una sala que me llamó muchísimo la atención. O sea, a la distancia dije, oye, qué bonito, ¿qué es eso? Y era el Gabinete de Curiosidades de Houston. Y ya que me acerco, no, hombre, fue terrible. O sea, ver todas las taxidermias, ¿no? Las manos engarrotadas de gorilas, y ver todo eso como al lado de la colección de objetos, ¿no? Artificiosos. O sea, la cosificación de la vida, vaya. La cosificación, la clasificación, la reducción de la vida a patrones y a riquezas, ¿no? Y eso me impactó muchísimo. Para mí eso fue como un retrato de lo que hemos hecho, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. Se me hizo terrible, como que me espejé y dije, oye, un momento, yo toda mi vida he coleccionado cosas. Desde chiquitita es algo que siempre hago. Desde las conchitas y las piedritas, ¿no? O basurita, ¿no? Objetitos que son significativos, ¿no? Creo que son artistas también. Sí, lo es. Y eso me llevó a hacer esta propuesta. Dije, ¿cómo puedo hacer un gabinete de curiosidades que sea más de afectividades y que nos lleve a tener una conciencia de las interrelaciones que establecemos con otros seres vivos, con ecosistemas, sin querer dominar todo? Entonces, de eso va mi gabinete. Es un gabinete híbrido. Presento una interfaz digital que estuve trabajando con una animación 2D, tiene stop motion también, tiene objetos. Eso me ha ayudado mucho, fíjate, porque si bien las colecciones de los gabinetes tradicionales, pues era de que, lo que te digo, o sea, tomo, quito del ecosistema y me lo llevo a mi castillo. Sí, de que al castillo de Ambras, ¿no? Estas grandes colecciones que ahora son nuestros museos. De hecho, nuestros museos vienen de los gabinetes de curiosidades de la Edad Moderna. Este conocimiento enciclopédico viene de la Edad Moderna. Y justo, o sea, yo los invitaría a que lo vean. Incluso si gustas, te puedo pasar el link para que lo explores. Sí. Con muchísimo gusto. Sí, me gustaría. Ha conmovido muchísimas personas, muchas personas. Lo fui a presentar acá en Ciencias Políticas, fíjate el proyecto, y se me quebraron 5 personas de que sí estaban llorando, ¿no? Y se me hizo genial. O sea, no por hacer llorar a la gente, pero bueno, no, sí, creo que es un logro, oye. Sí. Hoy en día que vivimos provocar en una esa reacción por medio de una pieza artística es un logro 100%. Y el desgaste del afecto. Hay un desgaste del afecto tremendo. Sí. Y todo se ha espectacularizado. Entonces, poder tocar y remover conciencias de esa manera desde el gabinete, para mí ha sido increíble. Y eso me llevó justamente al veganismo y al antiespecismo. Me gusta mucho como dice remover conciencias, porque me parece una de las grandes... Yo veo el arte como una herramienta. Trato de verla como una herramienta hoy en día.
Entonces me parece una gran manera de definir algo que puede llegar a lograr el arte como herramienta. Y justamente, volviendo un poquito a su parte de estudiante, menciona que también el estudiar arte es algo que te sensibiliza y que te expande un poquito la conciencia. Sí. Fuera de eso, ¿hay algún conocimiento que haya recibido aquí dentro de sus estudios? Más que nada en la licenciatura, antes de la maestría, que le haya servido mucho, que usted todavía tenga muy presente. Ay, todo. O sea, es que yo era otra, ¿no? Yo creo que si en un artista formado, yo creo que hay 2 momentos clave en su vida. El previo a su formación como artista y el después. Yo creo que, pues eso, fue ese ser consciente, ¿no? O sea, tener una conciencia autocrítica y crítica hacia las acciones que uno hace, pero también para poder estudiar o identificar como ciertos síntomas, ¿no? Sociales. Yo creo que me quedo con eso. O sea, la mirada crítica, el ser crítico. Eso se lo debo muchísimo a la Facultad de Artes. Digo, uno vive medio atormentado. Sí, pero sí te hace más crítico, sí, definitivamente. Eso se lo debería a la licenciatura. Sí. Sí. ¿Y en cuestión de maestría? Bueno, y el aspecto psicoanalítico, fíjate. Ok. ¿Por qué? Pues, es que yo sí creo que es bien importante. O sea, esta facultad sí te da, le da mucha importancia, ¿no? Al aspecto del inconsciente. ¿Cómo podemos estudiar eso que estamos haciendo y de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene? O sea, claro, nosotros no somos como profesionales psicólogos ni psicoanalistas, ¿no? Pero desde la teoría, ¿no? Y lo poquito que se puede investigar, se me hace una manera muy profunda de comprender lo que hacemos o lo que hace la sociedad pensando como en el inconsciente colectivo, ¿no? Se me olvidó, me habías preguntado otra cosa. Más o menos, ¿por qué es que esto del psicoanálisis es que...? Sí. Entonces, esa triada que seguramente vas a ver, ¿no? De que, bueno, ahorita ya es más como el afecto, objeto y argumento, ¿no? Pero pues desde Lacan, de que lo real, lo imaginario, lo simbólico, eso, o sea, yo me quedo con eso de la licenciatura. Y a la fecha, o sea, te diría, hasta para ver una película, o sea, para consumir cualquier tipo de arte, aplico esa triada y es como que me funciona. Es como que sin duda. Funciona mucho. Y sí, la licenciatura te fuerza un poquito, te tuerce la mano a cuestionarte, a hacerte más consciente, a analizar un poquito estos patrones de pensamiento, tanto individuales como en sociedad. Justamente yo ayer no estaba sufriendo, la verdad, pero siempre dejo mis tareas de ética para los domingos. Entonces, pues me gusta porque dejo como el domingo para este tiempo de reflexión, de investigación, y justamente yo mis tareas de ética las hago tomando cosas del psicoanálisis, tomando cosas de filosofía, de sociología y demás, pues para nutrirme en esta cuestión. Yéndonos un poquito ya a la parte de como profesora, ¿esta conciencia siente que se ha expandido un poquito más o que ha aprendido usted ya en el lapso que ha dado clases? Me encanta. Yo sí soy mucho de la idea de que de una educación como horizontal. Yo sí estoy un poquito en contra de esa verticalidad, ¿no? De que uno es la única fuente de saber, pues hoy en día, pues eso es imposible, ¿no? Y más con internet, la información está en todas partes. Entonces, justo desde este pensamiento como de la interrelación horizontal, estudiante-profesor, no, hombre, uno aprende muchísimo, pero también, pues uno debe de ser crítico, ¿no? Con lo que está diciendo y hay que ser coherentes. Yo creo que eso también me han llevado como a... o sea, hay producciones y muchos comentarios, ¿no? De muchos estudiantes que suelen ser como muy fascinantes. Y pues al final son pensamientos, es pensamiento crítico y me encanta lo que se genera en el aula. O sea, a mí me encantan las clases porque es un espacio, o sea, no me gusta la palabra controlado, pero más o menos, o sea, donde se puede hablar con respeto, ¿no? Claro. Y se puede generar mucha transformación, o sea, en las mentes, pero para bien, o sea, para el bien común, vaya, ¿no? No de una manera paradigmática o más bien dogmática, porque paradigmático siempre es, pero dogmático
Entonces, eso, cómo alejarnos del dogmatismo y cómo cada vez más los alumnos presentan como más información que dices, ay, bueno, a ver, ¿de dónde sacó eso, no? Ujú. Y ya traen información de distintos libros, claro, que encontraron en internet o últimamente pues con la IA, ¿no? O sea, el machine learning, a la par del alumno, pero a la par de otros textos y otros pensadores. Sí. O sea, yo no soy como muy detractora, ¿no? Del todo, de la IA. Pero justo vamos generando conocimiento, eso, o sea, una ecología del saber, como desde sus vivencias de mis alumnos, lo que leen, lo que consumen, aunado a lo que yo leo, lo que consumo y el plan de estudios y demás, todo esto interconectado genera como un caldo de cultivo increíble. Sí, ¿No? ahorita que menciona ecología del saber, justamente estaba Sí. viendo eso unas clases atrás, Uh-huh. cómo pues es validar otras formas de conocimiento. Y creo que me parece muy interesante y muy apropiado ver el salón o las aulas como este espacio aislado en donde justamente se pueden cultivar diferentes maneras de conocimiento. Porque si hoy en día Sí. ya con todas las herramientas que tenemos, ya el conocimiento se puede considerar como algo libre, algo que está a la mano de absolutamente todos, más si es una persona que pues tiene la posibilidad de estudiar, definitivamente tiene acceso al conocimiento, ¿no? Y al pensamiento propio. Entonces me agrada mucho, no lo veo en todas las materias, pero sí lo veo en muchas materias y se lo reconozco, de estos profesores que justamente validan otras formas de pensamiento y convierten el aula no tanto en algo dogmático y como expositivo, Sí. sino más en algo de tú aportas, yo aporto y vamos cuestionándonos entre todos. Y es algo que me gustaba muchísimo de sus clases, ya yéndonos un poquito a la experiencia compartida que pudimos tener, que son las clases de bidimensión. Algo que me gustaba mucho era justamente cuando nos poníamos como que a evaluar lo que habíamos hecho en relación a la temática de la clase y cómo empezaba, lo veo como una manera también de validación, porque como íbamos en primer semestre, ¿no? Entonces llegamos como que un poquito tímidos y a veces de que si sé hacer arte, no sé hacer arte, vengo a aprender, si sé, o no, todo esto, ¿no? Entonces cuando presentas un trabajo y la persona que te está evaluando, que es tu profesor o profesora, y tus compañeros también, no están como que criticando, sino como retroalimentando y aprendiendo desde tu punto de vista, porque eso es algo que a mí me gustaba mucho, que trataba de cuestionarle al alumno de que, ok, ¿y qué quisiste hacer acá? ¿Por qué? Y demás. Y siempre los comentarios eran de retroalimentación, entonces le reconozco muchísimo eso porque para mí es una de las necesidades hoy en día, no solo en la educación superior, sino en todos los niveles. Creo que ya en todos los niveles es apropiado detenerse y escuchar a la otra persona y saber qué es lo que sabe, no solo en cuestión académica, sino vivencial también, porque pues la mayoría de los conocimientos pues resultaron de un origen empírico. Claro. Entonces me parece muy, muy, muy apropiado. Y ya yéndonos un poquito a esto de validar otras formas de conocimiento y validar, pues sí, otras maneras de ver la vida, me gustaría caer en este tema que realmente ha estado toque en mi puerta y es por eso que yo quería como que conmemorar esta conversación porque de mis referentes en cuanto empezó a llegar este tema aquí a mi cabeza y a mi vida, mis referentes fueron usted. Principalmente pensé en usted porque dije, yo ya había visto esto antes de manera un poquito como protesta, como mensaje, como arte también y me gustaría como que aprender un poquito de usted en relación a esto porque es algo que a usted le apasiona mucho y que a mí me ha estado intrigando demasiado, que es justamente el especismo y también la relación con el ambiente, ambas, porque ambas han estado muy, muy cerca de mí. Actualmente en ética hemos estado ya analizando estas últimas 2 semanas, pues textos que van justo a la perspectiva que se tiene sobre los animales, sobre diferentes especies, cómo el ser humano se puso sobre encima de todo y todo este tipo de cosas. Más allá de eso, el día de ayer, justamente que bueno, ya teníamos como que planeada la conversación, pero el día de ayer yo estaba trabajando y en la Alameda me encontré a unas chavas que estaban haciendo como que conciencia y protesta
justamente sobre el veganismo, el especismo y todo este tipo de cosas, informando mucho también en cuestión del impacto climático que tienen, también por eso es otro tema que me gustaría tocar. Y yo les dije, me dieron como que folletos, se me olvidaron hoy, pero me dieron folletitos de información y yo les dije, no saben lo mucho que me están ayudando porque yo mañana tengo una conversación con una persona que le apasiona muchísimo esto. Y me dijeron que la saludara porque al parecer la conocen, que estuvieron juntas en una protesta justamente sobre especismo y todo este tipo de temas. Entonces le mandan un saludo. Ay, gracias. O sea, ahorita se me olvidó, entre todo esto que tengo acá, se me olvidó. Seguro son las chicas de Acuerdo Basado en Plantas. Ellas, sí, claro, justamente. Claro. Entonces le mandan un enorme saludo. Y qué ricos chocolates. Estaban dando chocolates. Qué ricos chocolates. Sí. Y partiendo un poquito, siento que de esta sensibilidad artística que tengo, el chocolate como tal, para mí fue algo muy significativo, porque yo sí tengo una íntima relación con la comida, bueno, no tan íntima, pero sí tengo una cercana relación con la comida, es algo que yo valoro mucho, disfruto mucho, me gusta cocinar. Es cultural, ¿eh? Ajá. Como todo mexicano, ¿no? Sí, es muy, muy cultural. Entonces, pues yo la verdad tenía, creo que todavía estoy como que en este proceso de transición tal vez, en donde tenía este pensamiento de que cómo voy a cocinar sin alimentos basados en producción animal. Entonces, para mí sí era como que un choque. Sí hubo un tiempo en donde traté de cambiar mi alimentación, pero la verdad es que tanto culturalmente como económicamente como personalmente me fui otra vez yendo por la senda de consumir alimentos basados de origen animal. Entonces, el chocolate para mí fue como sí sé que se puede hacer chocolate sin leche de origen animal, pero no sé, o sea, como que me abrió la perspectiva de que realmente se pueden hacer cosas muy, muy ricas, porque estaba delicioso, de verdad. Pensé que traía mi chocolate vegano aquí, pero te voy a compartir al final de la sesión. Y que pueden hacerse cosas muy, muy ricas con alimentos que no tienen tanto daño hacia otras especies e inclusive hacia el medio ambiente. Entonces fue como que el detonante, de lo que también estábamos hablando hace rato, el detonante que a mí me hizo llegar a como que decir, lo voy a tomar en serio, sí lo voy a tomar en serio, voy a estudiar, voy a tratar lo mejor que pueda de ir cambiando mis conductas alimentarias, y no solo alimentarias, sino de consumo en general, porque justamente hace rato estábamos analizando el libro Libertad Animal de Peter Singer. Ajá. Y pues el libro va desde experimentos científicos y todo, ¿no? Entonces, pues me impacta bastante. Así que me gustaría conocer su perspectiva, su punto de vista, su experiencia también en relación a este tema. Para usted, ¿qué es el especismo? Bien. Fíjate, yo me enteré de que existía más gente como yo, con esta sensibilidad, ¿no? Porque toda mi vida siento que yo había vivido y era algo que me estaba traumatizando mucho, como que sentirme sola. Decía, es que ¿cómo es posible que nadie más tenga como esta sensibilidad ante el dolor de otras especies? Su sufrimiento es como nuestro sufrimiento, o sea, Entonces, te diría, yo no he leído nada en torno al especismo, ¿no? Es vivencial, es empírico, es cuestión vital, ¿sí? Entonces, recuerdo que, o sea, todo esto, el especismo es el sentirse con un halo de supremacía sobre otras especies. Fin. O sea, del humano, todo viene del humano, claro. Esto pues claramente no lo presentan otras especies, ¿no? Ellos actúan pues por instinto, ¿no? A veces pues porque tienen que comer, ¿sí? Pero bueno, este halo de supremacía, desvalorización a otras especies, bien enquistado desde sí, muchísimo tiempo. A mí me gusta muchísimo dar la materia de historia, por ejemplo, historia para las artes, historia y cultura visual, porque me ha llevado a entender de dónde vienen estos paradigmas tan nocivos que nos están llevando ya a la extinción de la biodiversidad hoy. Cabe recalcar que hoy en Latinoamérica se ha perdido el 95% de la biodiversidad animal no humana. Y a nivel planetario, 73%. Es muchísimo. Ahora,
Sí, hay personas que tienen animadversión y no les gusta. No logro comprender por qué. Yo creo que nunca en su vida tuvieron una relación con una mascota, ¿no? A mí no me gusta tampoco el término mascota, pero con otra especie. O sea, un mesecito contemplando otra especie. Aprendes tanto y valoras tanto de la vida y comprendes tanto. Te digo, es que no se necesita citar y poner en libros. A mí me genera mucho ruido eso. Es como, es una cuestión vital, es de respeto. O sea, toda vida tiene el mismo valor que la tuya. ¿Sí? Es lo único que tenemos, nuestra vida al final. El becerro tiene su vida, ¿sí? La oveja tiene su vida. O sea, ¿por qué uno va a ser la persona que decida cómo va a vivirla y hasta cuándo? ¿Sí? Entonces, por ahí va el especismo. Entonces, fui encontrándome con todas estas personas aquí en Toluca por azares del destino igual, o sea, de que se fue presentando. Pero aquí yo agradezco mucho la oportunidad que nos dio Christopher, de aquí egresado de la Facultad de Artes, con su documental de Uno con el mar. Sí. Porque gracias a ese documental yo pude tener un acercamiento con ambientalistas de aquí del Estado de México. Y me acuerdo que esa vez, estando ahí con ellos, o sea, yo me puse a llorar, ¿no? O sea, porque era la primera vez que sentía que estaba con personas que sintonizaban con mi sensibilidad y mi empatía por otras especies. Y me quebré. O sea, pero bien, o sea, feliz, me sentía muy feliz. Dije, o sea, finalmente, o sea, noto que ya hay más personas o ya se está dando visibilidad de esto. Y de ahí me fui saltando y me dijeron, no, pues es que hay una marcha antiespecista que fue el 22 de noviembre del 2025, la primera marcha antiespecista en nuestra conservadora Toluca. Y ahí estuvimos. Pero fue gracias a estas redes que se van generando, ¿sí? Y para mí fue impresionante porque ahí pude conocer justamente ya la comunidad vegana. Hice mi cartelito, ¿no? Por ahí. Hay como muchas críticas, ¿no? De que un cartel no cambia nada. Claro que sí, claro que sí. Al final son formas de impactar, ¿no? Y desde el discurso. Ahora, ya hablando de discursar el especismo, pues surge en 1970, ¿no? Con un filósofo, se llama Richard Ryden, ¿sí? Él ya lo denomina especismo, también me parece que es psicólogo. Él lo nombra, ¿no? Nombrar es importante porque de alguna manera, pues el discurso es poder y siempre lo ha sido, ¿sí? Y debido a estos discursos se han generado paradigmas justamente que han generado animadversión a lo largo de la historia, ¿sí? No voy a nombrar esos textos en específico, pero los tengo bien identificados, pero justo, o sea, hay textos tan dañinos que nos han generado odio hacia la vida. Y eso no debería existir, porque al final es que hay un paradigma como feo, o sea, nocivo, incluso para nuestra propia especie, sin duda, que es el hecho de pensar que los animales viven en ese ecosistema, pero no es que vivan en el ecosistema, es que hacen el ecosistema. Si ellos dejan de existir en el ecosistema, nosotros vamos a dejar de existir también. Sí, es una cadena. Es una cadena, exactamente. Y pero más que una cadena, es una red. Sí, y eso lo presentaba yo en la marcha antiespecista. Justamente le quería preguntar, ¿por qué red vital? Justo. Ay, qué bonita pregunta. Muy bien. Mira, ya nos vamos a meter en un terreno bien padre. Mi proyecto del Gabinete de Curiosidades me hizo dar cuenta que en la Edad Moderna había un paradigma antropocéntrico, ¿sí? Pasamos del teocentrismo de la Edad Media al antropocentrismo en la Edad Moderna. Y eso pues se quedó enquistado, ¿no? Ahorita estamos viviendo el antropoceno, el daño que estamos generando y el declive planetario por causa antropogénica. Ese es el antropoceno. Ahora, me di cuenta de que había una ontología dual o dicotómica en la que el sujeto coleccionista era el que pensaba y los animales, ¿no? Eran especímenes, objetos cosificados. Eran seres pensados por el pensador, ¿sí? Ya desde ahí se les está despojando de sensibilidad o ciertas cualidades, ¿no? Vitales. De su individualidad. Exactamente, su individualidad.
Entonces dije, bueno, o sea, ¿eso qué? O sea, yo no creo en eso. Okay. Seguramente hay personas que han dicho otras cosas. Y me puse a investigar y claro que sí. O sea, el sujeto comienza a ser descentralizado desde Darwin. Okay. El origen de las especies a mediados del siglo XIX. Ahora, Darwin fue tremendamente mal interpretado. ¿Por qué? Por las ciencias sociales. Okay. ¿Sí? Por sociólogos como Herbert Spencer. Muchos de científicos sociales pues tenían como es que es una ilusión de soberanía de su especie, ¿no? El humano por encima de todo y el humano encima de todo, la pirámide, ¿no? O sea, no. Cuando Darwin justamente decía otras cosas, quiere decir que no estamos entendiendo como lo que proponía Darwin, ¿no? Número 1, se comienza a descentralizar al sujeto, que eso fue lo que se estuvo enquistando a lo largo de toda la edad moderna, ¿no? El antropocentrismo, todo gira alrededor del sujeto, y el sujeto es a imagen y semejanza de Dios, ¿no? O un ser divino, ve tú, depende de cada quien, de quien sea. Y entonces, con la teoría de el origen de las especies de Darwin se va a descentralizar y ya dicen, no hombre, o sea, si nosotros somos seres orgánicos, naturales, nosotros pertenecemos a Animalia, somos animales, sin duda, claro, somos primates hablantes con internet, esa es la cuestión, somos primates hablantes con internet. Ahora, aparecen este tipo de sociólogos y entonces se comienza a malinterpretar. Y entonces viene como esta teorización hipererrónea de la ley del más fuerte y de que entonces hay ciertas razas, primero empezando por razas, ¿no? Somos la misma raza, humanos. Hablando de los humanos, entonces vendrán estos discursos de supremacía y de ahí seguramente te va a sonar lo de la raza aria, ¿no? Bueno, pues se agarraron de esta malinterpretación de las ciencias sociales hechas por sociólogos como Herbert Spencer, al cual me parece que él denomina como darwinismo social. Y entonces ellos dicen, no, pues sí, pues claro, los humanos somos lo máximo, somos así la quintesencia, ¿no? de la existencia del planeta, y dentro de estos humanos pues sabemos unos humanos específicos dominantes, ¿sí? Y bueno, todo eso se empieza a tergiversar. Eso me llevó como a irme metiendo un poquito más en este tipo de ontologías, de cómo, pues el sujeto incluso desde la biología, justo, o sea, pues todos necesitamos de todos, ¿no? Sí. Las hormigas son importantísimas, las abejas son importantísimas, los camaleones, o sea, todos, vaya. Y entonces me metí a investigar a Donna Haraway y a Bruno Latour. Donna Haraway, dentro de la biología y siendo como filósofa, hiperlúcida, hipersensible, y Bruno Latour, sociólogo, lo recomiendo mucho. Ellos dos ya son de la segunda mitad del siglo XX. La segunda mitad del siglo XX, o sea, los 70s, yo te diría, gracias a los 70s, la verdad es que hay mucha transformación a nivel sensibilidad y empatía. Mucha. Y bueno, comienza Black Sabbath y demás. Sí, o sea, por todos lados los 70s han sido lo máximo. A mega sensibilizar por todos lados. Sí, se buscan otro tipo de percepciones de nuestra existencia y nuestra interrelación con el mundo y otras especies. Ahí yo retomo para la red vital a Bruno Latour y a Donna Haraway. Los mezclo. Okay. Bruno Latour nos dice que lo social es una red de elementos heterogéneos que están en constante afectación. Hay una afectación mutua, pero es una red no jerárquica y es 100% simétrica. O sea, todos los elementos ahí inmiscuidos, sean humanos o no humanos, y ahí ya entran animales, objetos, cosas. Él mete todo, ¿no? Okay. Y se me hace genial. Todos van a aportar al conocimiento. Sí, eso no viene solamente del humano, ¿no? O sea, no, el humano como sujeto aislado, no, eso ya no existe. Sería terrible como pensarlo de esa manera, porque esas lógicas son las que nos están llevando al declive. Y Donna Haraway, ella presenta
la teoría de su figura de cuerdas. Es preciosa y es a nivel como interrelación con otras especies. Ella ya no mete como objetos, sino que ella sí habla de seres vivos, ¿no? Y ahí lo recomiendo mucho. Es un libro, Seguir con el problema. Léanlo, de Donna Haraway, es una tremenda belleza, y ahí viene esta imagen de la figura de cuerdas, y sale una mano humana, y salen cuerditas que se unen con las patas, ¿no?, de otras especies. Es hermoso. Tiene mucha relación con su cartel. Exactamente, Sí, y viene de ahí mi cartel, ¿no? Yo dije, oye, sí, esto es lo que yo creo, eso es, pero ya hay personas que lo han dicho, entonces qué bonito, o sea, y si yo puedo como retomar esto para darle... para argumentar de alguna manera o interconectar justamente estas ideas y esta sensibilidad ante la vida, qué mejor. Entonces yo lo adapto a esta, y le digo la red vital, porque todos nos necesitamos. Sí, definitivamente. Justamente algo que aprendí la semana pasada, nos pusimos a analizar, nos puso el profesor a analizar el libro Mundos Circunstantes. Sí. No recuerdo el nombre del autor porque estaba medio raro. Pero justamente ahí en la parte introductoria menciona como si nosotros como que nos percibimos como una burbuja debido a las sensaciones o a la manera que tenemos de experimentar el mundo, ¿no? Los sentidos y demás. Y empieza a hacer análisis con otras especies, como por ejemplo la garrapata, en donde así como nosotros tenemos una capacidad sensorial, la garrapata también. Así como nosotros tenemos una capacidad de alimento, la garrapata también. Y empieza a hacer como que estas similitudes y propone el autor percibir, así como nosotros nos percibimos como una burbuja, percibir a los demás seres también como una burbuja, que era lo que mencionaba hace rato de individuo, ¿no? Sí. Y así pues cambia mucho la percepción porque ya no solo te estás viendo a ti dentro de tu burbuja, sino que estás viendo que cada quien también tiene su burbuja. Sí. Y pues cada quien merece como que cierto respeto debido a la conciencia que tiene. O sea, también como, no diría humanizarlos, pero sí como hacerlos valer como individuo. Sí. Pero hay algo que traigo también curioseando desde ayer, sí. que es, pues sí llegamos a también como que hacer a poner al ser humano encima de todas las especies, pero algo que noté también y que he visto en muchos carteles de antiespecistas y demás, que es también esta separación que se hace dentro de las mismas especies. Por ejemplo, más que nada se ve en la alimentación. Hay unos animales que son destinados 100% para alimento y otros que pues son destinados incluso para cautiverio, otros que son para mascotas, otros, o sea, se empieza a percibir de manera muy muy diferente cada especie, ¿no? O inclusive también con lo que mencionaba hace rato de la importancia que tiene para el medio ambiente cada ser vivo. Me he dado cuenta que también, por ejemplo, con a las abejas, pues ya desde B-Movie y demás, pues se les empezó a valorizar, ¿no? Como la especie que nos ayuda a la polinización y todo esto. Pero también estaba investigando que hay muchísimos, no sé si denominarlos insectos, que hacen lo mismo, las mariposas, los moscos, las moscas, Entonces, y por ejemplo a las moscas sí se les tiene muchísima repulsión. Entonces me cuestiono por qué, o sea, cómo es que incluso llegamos a empezar a jerarquizar entre los animales. Así es. Bien, eso, claro, forma parte del especismo que generamos y es nuevamente, te digo, es que estos discursos, vienen desde la edad moderna, porque es como el humano comienza a generar estos encasillamientos, estas cajitas, de que, estos de aquí, y hace sus categorizaciones, ¿no? Es un pensamiento utilitarista y bienestarista, pero solo para el humano. Entonces vendrán sin duda, estos sirven para comer, estos son exóticos, entonces son destinados a que se aprecien en una vitrina, ¿no? Y estos otros, mascotas, ¿no? Bueno, o sea, ¿y eso qué? Y justamente desde el veganismo es lo que queremos como pues romper. Justo son paradigmas que considero es importante ya comenzar a revolucionar. Pues no, o sea, porque cada vida justo en sus burbujitas, ¿no? Pero dentro de esta red, piensa en una red con las burbujitas, ¿no? De que cada uno
cada uno tiene su valor para sí mismo, ¿sí? Y pues eso, o sea, si tenemos esta capacidad de sensibilidad, tenemos esta capacidad de evitar generar dolor, de evitar generar sufrimiento, ¿por qué no la empleamos para eso? ¿Sí? O sea, eso se me hace bellísimo, como si tenemos estas capacidades de evitar generar dolor, evitar generar sufrimiento, lo hacemos. Eso se me hace terrible. Entonces, ¿por qué no irnos hacia el otro espectro? Sino más bien al cuidado, ver por la interdependencia, ¿sí? Ahorita estamos ya, digamos que en un momento, pues, tremendo, ¿no? O sea, crítico, sí, en donde ya ni siquiera es por las otras especies, es hasta por la propia, sí. ¿Sí? Compré en Gandhi apenas un libro que se llama Manifiesto, es un manifiesto vegano, sí, pero es un manifiesto recetario. Entonces lo recomiendo. Es rosita, además. Okay. Y ahí justamente es lo que dicen, o sea, es que no ser veganos ya hoy es casi como propiciar el fin de nuestra especie. Es un suicidio. Comportamientos. Sí, porque estamos dañando todo. Y justo se siguen perpetuando el especismo, ¿no? Y cuestiones que pues no le hacen bien a nadie, ni a nada. Sí, entonces pues la red vital. Yo invitaría a abrazar esa red vital. O sea, yo sí soy hiper animalista. Considero que me han enseñado tanto, ¿no? O sea, simplemente el convivir con mis perros. Yo cuando era chiquita, mis abuelitos tenían un rancho hace muchísimo tiempo. Y pues estar ahí con los sapos, con el lodo, con las ovejas, ¿no? O sea, sí recuerdo, sin duda, cuando asesinaban a las ovejas. Es una imagen que tengo aquí. Pero en ese momento, para mí era natural, era algo muy normal, ¿sí? Sí, el conocimiento empírico de cómo nos empezamos a relacionar desde nuestra infancia con los animales influye mucho a cómo los percibimos ya de adultos. Sí. Por ejemplo, yo que siempre he crecido en ciudad, la verdad, justamente por eso me costaba llegar a una sensibilización con los animales del campo, y por eso también a mí me costaba como que mucho el llegar a una racionalización, pero desde lo emocional, a ya no consumirlo, ¿no? Porque era como una separación. Entonces la manera en la que a mí como que me está funcionando abordar este tema para justamente aceptar la importancia que tiene el cambiar es por parte un poquito más de lo como lo sintiente, lo racional científico, como que esa manera de abordar, de conceptualizar el problema, a mí me está ayudando mucho porque a mí lo ambiental sí me mueve. Sí. No, ahí sí como que lo siento demasiado. Entonces, entender esta parte en donde no solo el especismo está dañando y maltratando al individuo, sino que también estamos transgrediendo a través de eso al medio ambiente, ¿no? Y a nosotros mismos. Es un círculo vicioso de autodestrucción. Así es. Entonces, pues eso ha propiciado que yo quiera, primero ahorita estoy como que en una faceta o como una máscara de investigador antes de poder como que quitármela y llegar, pues ya a interiorizar todo lo que quiero aprender ahorita en relación a esto. Y dentro de eso, en la lectura que estaba pues estudiando de tarea ayer, el autor proponía, bueno, él abordaba más como que esto de los experimentos científicos y demás, ¿no? Entonces el autor no proponía, sino que decía que no planeaba como que decir, esto está mal, ya no se haga, sino que él planeaba como que propiciar el cuestionamiento. Y una de sus propuestas para pues saber ya en cuestión de ética y moral, si estaba bien o estaba mal, él proponía como que ponerle una balanza, lo cual a mí se me hace, según lo que hoy vimos en clase y todo este cuestionamiento, a mí todavía se me hace como que darle el poder 100% al ser humano de que... Porque es el que tiene el discurso. Tienes el discurso y sigues teniendo tú la decisión, ¿no? Sí. Tratas de sensibilizarte, pero sigues todavía teniendo la decisión y se la estás quitando al individuo. Sí. Eso todavía como que me está chocando, pero pues sigo con mi máscara de investigador. Sí, claro. En donde, pues sí, él ponía la balanza de donde qué tanto daño hacemos y qué tanto beneficio tenemos. ¿Hablas desde Peter Singer o desde...? Es que él es utilitarista. Okay.
Ya, Justo, entiendo. es un filósofo utilitarista australiano. Entonces, pues desde lo útil, ya desde ahí estamos mal. Sí, sí, desde ahí seguimos como que teniendo Porque el poder. me es útil a mí. Ajá. Que es lo que también se veía en el de Mundos Circundantes, de que al no percibir como que el individuo también tiene sensaciones y percepciones y demás, se le ve como una herramienta. Sí. Que así se le ha visto por muchísimos, y todavía a los animales como herramientas. Sí. Pero bueno, mi pregunta es, ¿hay algunos aspectos en donde sea aceptable el especismo, sea en consumo o en la utilización para descubrimientos científicos? ¿Y por qué sí o por qué no? No, definitivamente yo diría que no. Estoy súper en contra. Yo sí, traigo ideas muy locas. Yo sí diría que, o sea, si nuestra especie volviera a relacionarse con el medio ambiente, con el entorno y con las otras especies, como en el Paleolítico superior, tendríamos una salvación de alguna manera. ¿Por qué como el Paleolítico superior? Pues porque las condiciones eran justas. Okay. Ellos estaban en su ecosistema, nosotros estábamos también en el ecosistema. Pues era esta red vital al final, sin duda. Y no nos estábamos imponiendo realmente sobre de ellos a como se hace hoy a nivel industrial, capital, donde se cosifica la vida y hay un maltrato prolongado y terrible. Entonces, en ese momento, vaya, o sea, era equilibrado, ¿no? O sea, sin duda las situaciones con la glaciación y demás, pues sí requerían como de cierto tipo de alimento. Y bueno, la caza, ¿no? Para ese tiempo, pues creo que era un poquito necesaria para que pudieran sobrevivir y generar como cierto índice como calórico. Pero pues ellos también eran perseguidos, ¿no? Sí. Entonces ahí se me hacía equilibrado. Como que el sistema era controlado por parte del mismo ambiente. Era natural. Sí, era un rollo como todavía en una manipulación del humano como a este nivel, ¿no? Como se comenzó a ver a partir de la revolución cognitiva y la revolución neolítica. Okay. Yo sí soy de la idea de que la revolución cognitiva nos ha llevado en declive. Nos ha llevado en declive. ¿Por qué? Porque en algún momento nuestras neuronas comenzaron a conectar de cierta manera al que llamamos pensamiento abstracto y lo idealizamos, y es lo máximo el pensamiento abstracto, pero no, justamente es como que se está quemando el pasto, pero apágalo, no, porque estás pensando en otra cosa, dices, no, es que eso me trae buen augurio, ¿no? No sé, o sea, piensas en cualquier otra cosa, pero ya no es como que veas por la cuestión empírica, práctica, vital, no, sino que hay un rollo acá mental que nos impide, o sea, simplemente valorar más el oro mineral que el oro verde, que sería la tierra, ¿sí? Las plantas. Ahora sí que mamá naturaleza te lo da todo. ¿Por qué no respetar y ayudar a que todo esto, pues, se siga existiendo, ¿no? Porque vale la pena. Entonces, bueno, desde la revolución cognitiva. Y aquí les recomendaría un libro así fundacional que tienen que leer todos, como maestra de historia. Es el de Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Harari. No, hombre, es así una deconstrucción de la mirada histórica que hemos tenido, porque nuevamente los discursos han sesgado la historia y la manera de contarnos todo de manera muy antropocentrista y utilitarista, y sobre todo para ciertas élites, además, ¿sí? Vaya, entonces lo que hace Yuval Harari es otra manera de contarte la historia, desde el Paleolítico, bueno, desde el inicio de la vida, ¿sí? En el planeta Tierra, desde el Big Bang, ¿no? Vaya, hasta hoy, pero lo hace de una manera distinta. Otro tipo de paradigmas que es lo que te digo. Hoy en día ya tenemos que movernos hacia otras formas de pensar. Sí, definitivamente la conciencia y el raciocinio es de dos caras. El veganismo empieza acá. Puede ser como herramienta o puede ser utilizado como arma, incluso arma autodestructiva. Exacto, entonces, exacto. Está feo. El libro que menciona es el que de las primeras partes hace este análisis entre el Neandertal y el Sapiens y cómo pues ahí hubo
tal vez un genocidio del neandertal por parte del sapiens. Ándale, justo, por eso yo también estoy de la teoría de que deberíamos de volver a los neandertales. Sí. No ser homo sapiens, sino volver a ser neandertales. ¿Te imaginas? Si alguna vez tenemos algo de nuestros genes de eso. Sí. No sé, tiendo a idealizar un poquito a los neandertales, pero es que hay estudios donde sí se dice que ellos no eran violentos, o al grado de los homo sapiens no lo eran, y por eso mismo fueron extintos, y ellos cosechaban, ¿no? Eran como más fructívoros, les gustaban las flores, ¿no? Un rollo así súper chido, ¿no? Dices, bueno, qué bonito, o sea, me gustan mucho los neandertales por eso, pero te digo, puede que lo esté medio idealizando, sería como ponerme a investigar mucho más, y te digo, es que también son discursos que se han ido cortando, se han ido velando, y ahí recomendaría que lean mi artículo, que está en el Ornitorrinco Tachado, ampliamente, es el de la historia pintada por Willem de Kooning, y hago una equiparación del proceso pictórico que hace Willem de Kooning con cómo se nos ha ido contando la historia a lo largo de nuestra formación, ¿no? Humana. O sea, en la escuela, ¿no? De que Benito Juárez y el borreguito, no sé qué. Ok, pero hago una equiparación con todo este método, esta técnica que hace Willem de Kooning como de generar palimpsestos, ¿no? De capas y capas y se borra y se quita. Está muy bueno el texto, lo recomiendo mucho. Tiene mucho que ver con cómo se cuenta la narrativa. Creo que más que nada hoy en día que la presencia de las herramientas digitales también, así como pueden ser utilizadas como arma, pueden ser utilizadas como herramienta para visibilizar lo que decíamos hace rato, las ecologías del conocimiento, ¿no? Visibilizar narrativas que no siempre se escuchan, que se han ido opacando, que por cuestiones jerárquicas y demás. Hay algo que menciona el libro justamente de Sapiens a Dioses, dentro de esto del Neandertal y el Sapiens, que había una posibilidad de que tal vez sí hubo como que una unión entre los dos. A mí me gusta, la historia del genocidio suena muy impactante y sí la creo posible por cómo es que somos hoy en día, pero me gusta pensar en que sí se hizo esa unión y que todavía tenemos estas partes del neandertal que usted menciona, porque pues nosotros como artistas las podemos notar, las sentimos literalmente, o sea, están en nuestra capacidad perceptiva. Y pues yéndome un poquito a esta capacidad perceptiva y necesidad de hacer visible lo que sentimos, justamente lo que menciona con Kooning, de representar y de tratar de a través de las representaciones llegar a cambiar la narrativa o proponer narrativas nuevas y de proporcionar cambios y demás, y todo esto que también ha estado haciendo con las marchas, el cartel, por ejemplo, y demás. Hoy en día, ¿por qué cree que es importante? Ya yéndonos como no solo a lo emocional, sino ¿por qué crees que es importante comenzar a percibir a los animales como iguales hoy en día? Sí, sin duda. O sea, yo creo que si hay gente que cree en la evolución, yo creo que más bien ahí estaría, en una ética común. Vamos a generar una ética común en donde hay que reaprender a existir. Hay que reaprender a existir. Y pues por eso me encanta el arte y sobre todo yo creo que esta facultad, porque reaprendemos mucho y reaprendemos en conjunto. Y sí, al inicio puede ser como muy terrible, ¿no? Porque es como que, ¿cómo de que todo lo que me dijeron no era, ¿no? O bueno, quizá esto sí, más o menos, pero más o menos creo que es más por acá, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reaprender a existir en relación a todos los seres que habitan el planeta? Porque no solo somos nosotros, ¿sí? Y es urgente ya verlo. También por eso los estudios visuales son importantes, porque visibilizamos. Algo que me gusta mucho de la escultura, del modelado más que nada, es que cuando algo quizá no fue bien, tienes esta posibilidad de que mientras no esté seco, puedes destruirlo y volverlo a construir. Entonces yo lo relaciono mucho con este reaprender a existir que usted menciona, pero me gustaría también saber, según su perspectiva, cuáles son los obstáculos hoy en día para poder lograr eso, no solo el reaprender a existir, sino el poder resignificar también a las especies y todo esto. Ay, pues
nuevamente serían como estos paradigmas tristes, enquistados, utilitaristas. Es muy triste, pero la mayoría de las personas en el planeta Tierra, sobre todo en Occidente, porque ahorita te voy a recomendar otro libro, importantísimo, es tarea, que lo lean. Y pues es eso. ¿Cómo podemos ir o sea, no ir en contra, pero generar un contrapeso quizá? Uh-huh. Con estas personas que tienen estos... Ay, ¿cómo decirlo? Es que es bien difícil porque son creencias arraigadas, ¿sí? Del humano encima de todo. Y son creencias y a veces... ¿Y si eso es una creencia que otorga sentido de existencia a las personas? Es muy difícil, uh-huh. ¿Sí? Pero sí se puede. O sea, yo noto ahorita que, por ejemplo, en redes, pues ya hay cada vez como más discursos en pro de esta red vital. Y las personas pues como que comentan. A mí me gusta mucho como que observar desde una mirada como clínica social, ¿no? O antropológica, qué es lo que pone la gente. Y pues muchos, por ejemplo, ganaderos y demás, ahí peleándose con los veganos, ¿no? pero bueno, o sea, ya hay un diálogo, ya se está visibilizando. Entonces yo creo que lo primero es eso, cómo visibilizamos que hay otras formas de existencia que no sean desde la dominación, sino desde la cooperación, el respeto, la interdependencia. Yo creo que esa sería la verdadera evolución o el progreso, que no me gustan mucho esas dos palabras, pero si existen, ahí estaría de nuestra especie. Ver por una ética común. Si somos capaces de generar esta sensibilidad, esta empatía y ser conscientes del daño que generamos conscientemente, uh-huh. Yo creo que podemos irnos justamente hacia el otro lado, por una revolución proteica. Justamente. Fíjate que apenas conocí a 2 veganos que hacen Kung Fu. Son veganos de nacimiento. Uh-huh. Y nunca en su vida se suplementaron. Entonces, fíjate, yo me cuestiono ya hoy en día si realmente eso de la B12 y demás no sería un poquito de la industria ganadera y los multimillonarios ganaderos. Sí, hay mucha narrativa, incluso se podría decir capitalista de por medio. Exacto. En donde hay algo que no me acuerdo quién, dónde o cómo me lo mencionaron, pero que hubo una época en donde el precio del huevo subió tanto, uh-huh. Justamente porque hubo una propaganda de que, ay, es que el huevo tiene esto, sí. Que es bueno para la salud. Sí. Y lo mismo hicieron con otros productos que pues ya un poquito más vegetales, de que con el brócoli, con la manzana. O sea, la narrativa que el capitalismo impone a través de su sistema para poder propiciar uh-huh. El consumo de ciertos alimentos. Sí. Yo siento que para mí ese es como que el obstáculo que a mí más me frustra, me enoja, Sí, porque, o sea, creo que hoy en día sí hay una revolución de pensamiento en muchísimos temas, tanto sociales como políticos, como ambientales, como culturales, pero estamos ya en cosa de que, a pesar de que la sociedad forma una parte importante, o sino que el todo de lo que es el sistema hoy en día, estamos en contra del sistema per se. Entonces, llegar a ese choque a mí no sé, me desalienta un poco porque lo veo muy difícil, pero si no empezamos por lo que usted menciona, que es empezar a cambiar esta perspectiva y concientizar a cada vez más personas, pues realmente no hay cómo llegar a ese otro uh-huh. paso. Entonces, pues sí es muy, muy importante. Pero ya hablando un poquito en relación del sistema y de todo esto, uh-huh. de cómo, pues sí está muy, muy, muy permeado lo que es el consumo de productos de origen animal, uh-huh. El maltrato incluso a través de experimentos, o sea, todo esto que se ha relacionado, pues está muy, muy permeado en el sistema. Yo lo que mencionaba Hannah Arendt, que es justamente la maldad que viene a través del sistema y de cómo es que estamos envueltos en algo que nos dictamina, uh-huh. Que no es que no tengamos más que, sino que pues como crecemos en este sistema, lo seguimos y lo vamos perpetuando, ¿no? Hay una pregunta un poquito ética que me gustaría hacerle, que es en relación a las conductas que tenemos tanto con los animales como con el medio ambiente. ¿Usted considera que el ser humano es malvado? Definitivamente sí. No, o sea, pues, ¿cómo decirlo? Es que nuevamente, si volvemos al Paleolítico superior, es que yo todo se lo achaco a la revolución cognitiva. Porque desde la revolución cognitiva en adelante,
es que antes no existían líderes de tribus, o sea, previo a la revolución cognitiva. Era más como si tenía como ciertas habilidades para algo y era efímero, momentáneo, para lo que requiriera la tribu en ese momento, ¿no? Puede que esta persona tuviera como más fuerza que todos los demás o no lo sé. Funcionaba, pero no era el líder, el gran soberano y hay que alabarlo y hay que darle riquezas. O sea, no. O sea, eso surge después. Okay. Entonces, yo se lo achacaría a la revolución cognitiva y de ahí quizás sí, pues el humano pues se nos conectaron mal las neuronas, oye, hacia la maldad. Sí. Yo sí me iría más a que sí, es muy triste. Pero no, o sea, no diría que todos, diría que es como mitad. Esta dinámica que menciona en cuestión de tribus me hace mucho... se me asemeja mucho a la red vital que menciona. Sí. Donde cada uno tiene su función que propicia el crecimiento del otro y así pues funcionamos en conjunto. Me gusta mucho. Y no había domesticación ahí. No. Creo que en cuanto se empezó a centralizar el poder y no sé, siento que es una perspectiva del ser humano en donde también estábamos viendo, no sé, las clases de ética me han estado gustando mucho. Qué bien, sí, suena increíble. En donde, no me acuerdo, creo que era Jean-Luc Nancy, que mencionaba la presencia del otro, ¿no? Y cómo al nosotros, pues, tener nuestro mundo circundante, ¿sí? Tomando en cuenta otro libro, vemos algo ajeno a ello y lo empezamos a percibir como como ajeno y lo empezamos a rechazar. Repelir, o incluso a desvalorizar y demás. Entonces siento que en cuanto la conciencia se hizo en el ser humano, que es lo que usted menciona, algo que empezaba a como que transgredir, incluso sin hacer daño, pero como que a pisar dentro de esa conciencia, pues el ser humano lo empezaba a rechazar o a jerarquizar y demás, ¿no? Que era lo que pasaba, por ejemplo, con los reyes, de que no, me quieren usurpar el trono. Entonces, pues así el ser humano lo hizo con absolutamente todo y pues aquí estamos hoy en día. El egotismo, sí. O sea, esa sería como nuestra maldad. Ver por un bienestar como individual. Individual. Sí. Entonces sí, tristemente yo creo que sí. Yo sí me iría más porque sí. Un poquito más es Schopenhauer, el rollo, ¿no? De que el humano sí es medio terrible, ¿no? Sin embargo, también apenas estaba investigando para una producción personal sobre la angustia y Kierkegaard mencionaba que la angustia es la posibilidad del ser humano de tal vez tener una redención a través de la culpa. Oh, está bueno. Sí. Llegar como a la culpa y poderse cuestionar sus actos y llegar a una redención y un cambio de comportamiento y generación incluso de conciencia. También lo relaciono con algo que mencionaba Jesús, que bueno, también la religión ha influido muchísimo en el comportamiento que tenemos hoy en día con los animales. Exacto. Pero había algo que mencionaba Jesús y bueno, primero hay una frase que a mí me gusta mucho de Jesús, que era, les voy a dar leche porque no pueden comer alimento sólido. Entonces yo lo relaciono mucho con que la humanidad no está preparada para poder tener diferentes formas de pensamiento, no están listos. Entonces Jesús empezó por decirles, ama al otro como a ti mismo. Y no sé, a mí me hace mucho ruido como esta expansión de conciencia e incluso llegar a ya dejar la conciencia individual a través de lo que decía Kierkegaard, a través de la angustia de que, quizás estoy transgrediendo al otro. Y a través de esa angustia y de esa culpa y de ese procesamiento de qué estoy haciendo. Eso es mi gabinete de curiosidades, la angustia y la culpa por transgredir al otro. Está perfecto. Llegar a través de esto a generar una conciencia colectiva y poder empezar a, pues, ecologías del saber, tomar en cuenta lo del otro y tomar en cuenta lo del otro y poder pues llegar a una expansión del ser humano en donde realmente no solo logremos avanzar, bueno, eso sería de la mano, no solo avanzaríamos como sociedad, sino llegaríamos incluso a avanzar como individuo y pues si creemos en la evolución, siento que por ahí iría un poquito. Por ahí iría esta mejora, ¿no? Sí. Fíjate, quiero mencionar dos cositas antes de cerrar, porque sé que ya nos vamos acercando al cierre. El libro que te quería mencionar se llama Ser Naturaleza, de Andrea State. Es un académico investigador italiano y es una mirada antropológica para mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Así, todos, por favor, léanlo. Léelo, así, de súper tarea. Es más, te lo paso si quieres luego. Sí, estaría perfecto. Te lo puedo prestar.
¿Sí? Ser naturaleza. Ser Me naturaleza. gusta mucho el nombre. Me gusta mucho porque creo que resume bien esto que hemos estado hablando, en donde ya como que dejarnos de este lado de ser el centro de todo y pues ser parte de todo. Exacto. Eso me gusta mucho. Sí. También como manera de cierre en cuestión a este tema del especismo y demás, me gustaría saber, y como recomendación lo pido, ¿cuál es el platillo vegano más rico que haya probado? Ay, aquí sí te voy a contar. Yo tengo un super chef vegano en casa. Es mi esposo. Yo no cocino. Yo soy terrible en la cocina. Él es el que se ha rifado y todo lo que hace es delicioso. Pero, ay, no sé, está muy difícil. Yo creo que lo que estamos cenando esta semana me encanta. Es quinoa. Y esta quinoa le ponemos un poquito de queso vegetal. Y lo mezclamos con... ¿qué es? Era quinoa, calabacita no. Espérame, me acuerdo del guiso. Es quinoa con papitas y... ¿Cómo se llama este vegetal verde que se parece a la papa? Pero no es... Es que tengo en la cabeza alcachofa, ¿Betabel? Pero no es alcachofa. No es betabel, es verde. Verde. Que se parece a la... No sé. ¿Cómo se llama? No. Se me fue. No se sé. Me fue el nombre. Se me fue. Es verde. Más o menos tiene como la texturita de la papa, pero como con más agua. Más chayote. Ándale, sí. Eso. Entonces, quinoa, queso vegetal, chayote y papitas. Uy, no. Y le echas salsa matcha vegana. Delicioso. De veras, es buenísimo. La voy a intentar, porque sí quiero como que empezar, pues, a mi ritmo y poco a poco realmente empezar a cambiar. No solo, es que yo me veo también envuelto en un sistema, pero más pequeño, que es el hogar. Sí, también claro. hay ciertas problemáticas, ¿no? En donde realmente mi familia es un poquito testaruda, yo también, de ahí lo saqué, en donde pues cambiarles conductas alimentarias está complicado. Pero voy a tratar con platillos, o sea, no tratar como de que les voy a cambiar toda la dieta, no, sino que pues miren, prueben esto. Poco a poco vas metiendo. Lo voy a tratar. Probablemente mi mamá escuche esto y va a saber lo que voy a hacer, pero de todos modos. Eso está súper bien, entonces me parece excelente y te felicito. Hoy hay que recomendarles ir a Casa de las Diligencias, justamente hablando del antiespecismo, a ver la producción de Aranza. Es una alumna de aquí de la Facultad de Artes que recién egresada, apenas está egresando de visuales o de plásticas, no me acuerdo, no sé si uno de esos dos. Y su producción justamente es gráfica, hecha de manera así, una gráfica artesanal impecable, usa mucho la colagrafía, súper bien. Pero justo, o sea, ella es vegana, ¿no? Entonces viene justamente desde este pensamiento, esta sensibilidad. Lo recomiendo muchísimo, vayan. Y apenas que fui a ver su apertura para la exposición, ahí estaba su mamá y no tienes idea cómo se me escurrieron las lágrimas, porque se puso a hablar la mamá, ¿no? Y contaba de que Aranza, de alguna manera, fue como la punta del iceberg de su familia para que todos fueran veganos, ¿no? Y se interesaran por esta empatía, esta sensibilidad hacia otras especies. No, se me enchinó la piel. Dije, qué bonito. O sea, si podemos generar esos cambios, esa resonancia desde nuestro núcleo familiar, desde este centro básico, qué mejor, oye. Sí. Y poquito a poquito. Pero es difícil, sin duda. Y es a lo que habíamos hablado. Esa es la dificultad. Sí. Porque son creencias y costumbres muy arraigadas. Hay una escena de una película que es infantil, pero a mí esa escena como que me daba, y ahorita que la recuerdo todavía me da como cierta esperanza, que es de El origen de los guardianes, en donde como que por una parte se empiezan a apagar todas las luces de la esfera del mundo que tenían ahí, que eran las personas, los niños que creían en ellos, ¿no? Y se empiezan a apagar y apagar y apagar, pero luego también empiezan como que a volver a encenderse de uno, y llegan a conformar lo que es todo el planeta. Entonces, a mí me da esperanza esa analogía, porque siento que en relación a todas las problemáticas que hay hoy en día, si empezamos como que de poquito en poquito a llegar a encender esas luces,
pues sí podemos llegar a un cambio considerable. Yo estoy en proceso de tratar de encender la mía, yo no la creo encendida, yo sí necesito como que mucha información para poder llegar a un cambio concreto. Sí, está muy bien. Porque si no yo tiendo como que a volver a conductas anteriores, entonces realmente como que sí necesito este proceso y por eso es que quería hablar con usted. Principalmente el especismo, pero también había otro tema que no me gustaría dejar de lado. Claro. Y me gustaría saber, pues, qué piensa usted, que a su consideración, ¿cuál es el asunto o la problemática a tratar más importante en cuestión al cuidado ambiental? Uf. Me da depresión. Sí, me da está angustia, muy me entra la feo. angustia kierkegaardiana. Ajá. Pues que no hay manera en la que no piense que en el veganismo. O sea, va de la mano. Sí. El 83%, imagínate, como del alimento, las semillas, los terrenos han sido destinados para la ganadería, ¿sí? Para la industria agropecuaria. Entonces imagínate, y el agua que se lleva todo eso. Hay ¿sí? mucho impacto ambiental ahí. Es un impacto ambiental impresionante, pero de veras, no me sé exactamente las sumas, pero hay que investigar todo eso. Porque sí luego como que nos hacen bullying a los veganos, ¿no? Y demás. Así que no, pero ustedes es lo mismo, porque pues las plantaciones de soya, ¿no? Y es, ok, pues es que es el sistema al final, ¿no? Es un sistema capital de monocultivos, ¿sí? Pero estamos generando un menor impacto, eso sí, es menor impacto, empezando nuevamente por la sintiencia, ¿no? Estamos dejando pues de dañar a estas especies y maltratarlas, pero justo a nivel ambiental, sin duda. Fíjate, si te metes a mi Instagram, al de Nana Francart, ahí tengo ya un apartado que dice veganismo. Ahí tengo un video justamente de cómo un vegano y el ser vegano ayuda en un mes de consumo vegano al planeta increíblemente. En cuanto a agua, en cuanto a CO2, etcétera, etcétera. De verdad, chécalo. Ahorita no me lo sé de memoria, pero hay estadísticas importantes. Sí, y sí es importante, ¿no? Porque muchas veces como que vemos nuestras acciones de manera muy pequeña y eso nos desmotiva y es como de que cuánto cambio puedo hacer yo. Pero ya si te dicen, tú estás cambiando, en un mes estás cambiando esto y esto, te da como que cierto poder. Hay una palabra para eso, pero se me fue, ¿empoderamiento? Te da cierto empoderamiento de decir, ok, sí puedo hacer algo. Y eso es muy importante. Hay algo que les reconozco mucho a las personas que me encontré justamente ayer, que es que están repartiendo justamente estos datos, no solo, bueno, primeramente del impacto ambiental que tiene todo esto, pero también a la par te dan una herramienta que te dan un manual vegano. O sea, te dan tu manual mi respeto esto puedes comer, esto puedes sustituir y está perfecto, porque si concientizas pero no proporcionas herramientas, que eso yo se lo critico mucho al gobierno, que principalmente no concientiza, pero si concientizas sin proporcionar herramientas, realmente es muy difícil llegar a un cambio, entonces lo están haciendo de una manera muy, muy padre, le reconozco muchísimo eso. Pero sí, como mencioné hace rato, ya estamos llegando al final. Sí. Y al final tengo ciertas preguntas de cierre que quiero repetir constantemente. La primera, quiero empezar con la pregunta que me hicieron 2 conversaciones atrás. Sí. Como que rebotarla a usted. Me preguntaron qué le diría yo a mi yo pequeño cuando se equivoca. Entonces me gustaría saber qué le diría a usted a su yo pequeña cuando se equivoque. A mi yo pequeña cuando me equivoque, ¿qué? Aprenda. Sin duda. Sobre todo de las caídas, de los enojos, de la furia, de la rabia, de todo esto que consideramos que ha sido una falla, un error. Hay tremendo aprendizaje. Que lo vea y que lo tome para seguir creciendo. Eso. Un gran consejo. La siguiente sería, si tiene, aparte de todas las recomendaciones que me dio a lo largo de esta conversación, ¿hay alguna otra de libro, música, película, autor, artista o tema
que le gustaría recomendarme para que yo aprendiera de ello? Claro, pues seguir de lleno hacia el veganismo, ¿no? Ahorita ya hablamos del especismo, pero ¿qué pasa con el veganismo, no? Okay. De lleno, yo te diría, de lleno el veganismo. Pues este tipo de otras ontologías, la ontología de la red, lo que mencioné de Donna Haraway, de Bruno Latour. A ver, libros, dije varios, los voy a retomar ahorita, los voy así a juntar todos esos que dije a lo largo de la conversación. Sería Ser Naturaleza, de Andrea Tate, sería El Sapiens, de Yuval Harari, sería La Historia Pintada por Willem de Kooning, de Mariana Escamilla, El Ornitorrinco Tachado, sería... ¿qué otro te había dicho? El de Donna Haraway, Seguir con el Problema. De música... Robe Iniesta, él tenía una banda que se llama Extremo Duro. Okay. Él siempre fue para mí, falleció hace unos meses, es mi gran trauma. Pero él para mí tiene una canción hermosa que se llama El Poder del Arte. Okay. Es lo más bello que he escuchado yo creo que en mi vida. Y en sí Robe Iniesta para mí ha sido una guía espiritual, filosófica, humana. Así, mi admiración total a donde se encuentra ahorita y todo lo que dejó. Película, para justa conciencia ambiental, hay una que se llama Arco. Okay. Yo diría no genera tanta conciencia ambiental porque al final es como desresponsabilizarnos, pero tú vela, está muy linda, a nivel como visual está preciosa. Y la de Hoppers. Apenas estrenó. Sí, apenas estrenó. Pero no sé, siento que como que humanizan mucho a los animales, se jerarquiza otra vez hacia los humanos, no sé, pero igual podría tener como ciertas cuestiones quizá que se pueden para rescatar. abordarlo desde la infancia es un sí, exacto, para las infancias sí, sin duda. Hoppers. ¿Qué más? Creo que necesitamos otro tipo de discursos en la música, veganos, porque no hay. O sea, justamente les decía las del acuerdo basado en plantas. Oigan, y no tienen como... Podríamos hacer un festival de música con música vegana. No hay. Es como que... Está complicado. Sí, pero justo, ¿cómo podemos generar contradiscursos, no? No lo sé, no sé qué más. Creo que con eso sí es bastantísimo como para estudiar todas mis vacaciones. Sí, perfecto. La siguiente sería, ¿con qué se queda de esta conversación? Pues me quedo muy feliz, ilusionada. O sea, simplemente el hecho de que tú ya me estés diciendo que estás pensando y viendo del especismo, del veganismo y demás, no, con eso, o sea, yo me voy feliz con eso. Y que estés grabando esto va a generar resonancia y nuevamente estas redes, ¿no? Esta red vital se sigue activando. Entonces me quedo con eso. Muchas gracias, Edson. ¿Qué va? La siguiente sería, ¿hay alguna pregunta que le gustaría hacerme a mí? Sí, a ver, Edson. Sí, yo te preguntaría. Sí, en un aspecto como totémico. Ok. Como con qué animal, o sea, justo, o sea, conectarías o sientes que sería como tu tótem. ¿Sí? El águila. Definitivamente el águila, pero viene más acompañado de una experiencia. Siento que quizá no tengo tanta semejanza con el animal porque, bueno, es un animal muy libre y muy magnífico y quizá yo todavía como que no me asemejo a él, pero hay algo que hace el águila que a mí me resuena mucho y lo quiero como que internalizar para mi vida, que es este proceso que lleva para desplumarse, cambiarse el pico, las garras y todo esto. A mí me llama mucho eso y es algo que yo le quiero... Volviendo a esto, ¿no? Podemos aprender de otras especies. Exacto. Entonces, yo diría que el águila, pero si no, yo creo que sería un charal. ¡Órale, qué bien! Creo que tal vez sería un charal. Ya la última pregunta para despedir el programa. Espero que no se te haya hecho agua a la boca mientras dices charal. Espero que no, yo tampoco espero que no. Ya para despedir el programa, me gustaría que usted lo despidiera con unas palabras que le gustaría dejar a la humanidad en general o a alguien en específico también. Sí, ¿no? A todos, a todes. Pues hay que activar, necesitamos cambiar urgentemente eso, hay que reaprender a existir y hay que abrazar el respeto hacia toda la vida.
Entonces sí los invitaría a que revisen bien todos los beneficios del veganismo, sin duda, revisen bien el especismo, más bien el antiespecismo. Creo que, o sea, esto que digo no es como religión, ¿no? Sino que es filosofía de vida, o sea, y nos caería bien a todos, o sea, no es algo que caería bien como mal, ¿no? Sino yo creo que es bueno para todos. Entonces, pues eso. Go vegan, el futuro es vegano, yo sí creo, totalmente, si queremos seguir por acá, definitivamente, y a favor de la revolución proteica, sin duda, venga. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme para platicar un rato el día de hoy, profesora. Al contrario. De verdad que estoy muy, muy contento por poder llevarme un recuerdo para la posteridad de todo esto que hablamos el día de hoy. No, muchísimas gracias, Edson. Para mí siempre que se pueda extender, ¿no? Esta conciencia, esta sensibilidad y también aprender contigo, ¿no? Y me da mucho gusto escucharte y que que haya llegado a ti esto del especismo. Eso habla muy bien porque ya se está visibilizando más, ¿sí? Fíjate que esa vez de la marcha antiespecista, o sea, se me hizo precioso porque habían muchas personas que te aplaudían y decían que sí, o sea, que claro, o sea, que tiene razón lo que estábamos diciendo y por lo que estamos luchando. Y fíjate, ya en Europa, o sea, ya se habla mucho de la revolución proteica, porque la proteína se toma, te digo, desde la quinoa, desde las algas, no es el pez, sino que más bien viene desde el alga. Entonces, más bien, nuevamente, cómo podemos cambiar estos paradigmas y ver cómo se puede obtener proteína desde el acuerdo basado en plantas. De hecho, voy a traer al acuerdo basado en plantas aquí a la FAC para que nos hablen y nos den unas conferencias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Franz. Eso sería todo. ¡Gracias, Franz!